Arrancamos con el webinar Cultura de Innovación, preguntas y respuestas. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Primero, para iniciar, la pregunta del millón. ¿Por qué es importante innovar? Hace realmente muy poco, en este mes, a principios de mes, salió un estudio donde de manera sorpresiva comenzaron a mirar, o sea, empresas voluntarias decidieron que los midieran y le midieran en términos de innovación cómo están. Y esta empresa dio un dato que a mí me pareció súper interesante y es que el 98% de las organizaciones afirman que ellos deciden innovar porque con esto están haciendo algo por garantizar su sostenibilidad y competitividad y mantenerse vigentes en los mercados. Entonces, innovar tiene que verse como un ejercicio de reinvención de la organización, como una apuesta a, a abrir nuevos mercados, a colocar nuevos productos, nuevos servicios, a atreverse a tener una otra relación con los clientes, con los mercados, a romper barreras. Entonces, esta es una cifra que pues quiero que se lleven, 98% afirman que innovar es la manera que tienen y que han encontrado y que les da esa seguridad de mantenerse vigentes en el mercado. Entonces, la pregunta, porque antes de entrarle a la pregunta de qué es innovación, pensemos, mejor dicho, en qué no es innovación. Porque hoy en día nos han vendido muchas cosas, todo el mundo está vendiendo innovación en este momento, la mayoría de las empresas ya han hecho algún tipo de taller, seminario, lo que sea en relación con la innovación y por alguna razón no les está funcionando. Entonces, ¿qué no es innovación para empezar? Número uno, la innovación no es invención. No necesitamos necesariamente inventar un artefacto, una nueva tecnología o algo similar para ser innovadores. Existen muchísimos tipos de innovación y la invención es simplemente uno de ellos. Número dos, este es el que a mucha gente le termina doliendo cuando hablamos con ellos. La innovación no es design thinking. Definitivamente el design thinking es simplemente una manera de generar nuevas ideas, de llevar nuevas ideas a la prueba, pero no necesariamente genera innovación. Y desgraciadamente, en nuestra experiencia y en la experiencia de muchos otros profesionales, nos hemos dado cuenta que solo llevar procesos de design thinking generalmente no termina en ningún tipo de innovación. Tampoco es brainstorming. Curiosamente, estamos muy acostumbrados a esta idea de que nos sentamos a pelotear ideas, a ver cómo nos va. Y esto no solo no funciona, sino que es contraproducente. Generalmente en una sesión de brainstorming, una o dos personas terminan controlando la sesión, llegan a conclusiones que son las mismas de siempre, no se proponen nuevas ideas, no pasa nada nuevo y existen muchas mejores metodologías que el brainstorming para generar nuevas ideas, como el brainwriting y otras que posteriormente les podemos hablar. Tampoco son los post-its. Tener un muro lleno de post-its no nos va a hacer más innovadores. Ya estamos acostumbrados de llegar con 25,000 post-its, pilots negros y empezamos a pegar cosas y creemos que con eso vamos a ser innovadores y la realidad es que tampoco nos está llevando a la innovación. Y por último, no son concursos. Los concursos no nos llevan a la innovación. Al final de cuentas, el concurso termina con que gana una gran idea que a todo mundo le mueve el corazón, pero nunca llega a nada. O peor aún, se gastan un montón de dinero en llevar esa idea a cabo, a prototiparla, a ponerla en acción, a sacarla al mercado y o no funciona o resulta que desde el principio no tenía el enfoque adecuado para que generara ingresos posteriormente. Número 3. La innovación no es necesariamente crear algo completamente nuevo o disruptivo. Muchas innovaciones, la mayoría de las innovaciones no son disruptivas y la gran mayoría de las innovaciones son tomadas por otras empresas, son mejoradas a través de procesos de innovación y no es el primero el que llega al mercado el que normalmente le va mejor, sino que es el segundo, el tercero, los que saben adoptar mejor las innovaciones de los demás. Les pongo el mejor ejemplo de todos. El creador del iPhone fue Apple y sin embargo, hoy en día, Apple cada día tiene menos mercado, mientras que otras empresas como Samsung y Huawei a través de aplicaciones como Android cada vez van teniendo más y más y más mercado. Y Android no fue el primero en llegar al mercado ni el segundo, fue como el tercero o cuarto. Entonces, ¿qué es innovación? Si ya sabemos qué no es,
ahora lo que tenemos que empezar a pensar es qué es. En una sola frase, que tal vez sea un poquito difícil de entender de buenas a primeras, la innovación es la creación de una nueva oferta viable. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que crear algo que sea nuevo, algo que sea diferente, no tiene que ser totalmente nuevo, simplemente una adaptación, una mejora de algo, pero tiene que ser viable. ¿Qué significa esto? Primero, que tiene que ser un esfuerzo constante. La innovación no es un proceso rápido, no es un asunto de una sesión de brainstorming, no es un asunto de un fin de semana, de una hackathon o de un fin de semana de innovación. Es una disciplina que empieza hoy y sigue constantemente a través de todos los años de la organización sin parar, y poco a poco se van generando lo que son las innovaciones. Muy importante, la innovación tiene que ganarse su mesada. De nada nos sirve innovar algo que no va a generar algún tipo de rédito para la empresa. Por un lado, tiene que generar ingresos, ya sea a través de mejorar los procesos para disminuir los costos, o de mejorar la manera en la que hacemos dinero, o de mejorar el producto lo suficiente para abrir unos nuevos mercados, o de cambiar los canales, no importa, tiene que generar réditos y tiene que obligatoriamente generar un retorno de la inversión que se hizo originalmente en esa innovación. Es un esfuerzo constante de toda la organización, no es solamente un departamento aislado. No podemos pretender hacer un departamento de 4 o 5 personas, decirles ustedes son el departamento de innovación y ustedes son los encargados de que la innovación salga adelante. No, toda la organización tiene que estar involucrada de alguna manera en este proceso, en esta disciplina de innovar constantemente. Al final de cuentas, tenemos que tomar en cuenta que la innovación es la mejor manera que tenemos hoy en día de garantizar la sostenibilidad y la competitividad de cualquier organización para seguir siendo relevantes en el mercado. Si nos devolvemos tan solo 20 años no es nada. Hace 20 años, los amos y maestros de las telecomunicaciones eran nombres como Ericsson, Motorola, Nokia y similares. Y hoy en día ya casi nadie se acuerda de ellos. Una persona que haya nacido en los últimos 20 años probablemente no sabe lo que es ninguna de estas empresas, nunca jugó con ninguno de esos productos, nunca tuvo ni un teléfono en ladrillo, ni un teléfono chiquitito, ni ninguno de esos. Y sin embargo, todos saben quiénes son aquellos que los reemplazaron. Google, Apple, Huawei, Samsung, etcétera. Entonces, tenemos que seguir innovando para seguir siendo relevantes en el mercado o nos volvemos obsoletos. Y por último, algo muy importante sobre la innovación es que tenemos que dejar de enfocarnos exclusivamente en generar nuevos productos y servicios. No podemos perder de vista que existen 10 tipos de innovación, que ya los vamos a ver, y esos 10 tipos de innovación, si no empezamos a verlos más globalmente y empezamos a tratar de afectar varios al mismo tiempo, lo que nos va a suceder es que nos vamos a volver obsoletos muy rápidamente tratando únicamente de innovar nuevos productos o servicios. Hay 10 tipos de innovación en general, 4 relacionados con la configuración de la organización, como por ejemplo el modelo de las ganancias, las redes de contacto para generar nuevos negocios, la estructura de la organización y los procesos que tenemos dentro de la misma. Después tenemos la parte de oferta, que es donde normalmente nos enfocamos, donde está el desempeño del producto, cómo mejoramos el producto para que se venda mejor, para poder venderlo más caro, para que tenga más ganancia. Y los sistemas de producción, cómo cambiamos los sistemas de producción para que sean más eficientes y por ende generar mayores réditos. Y por último tenemos todo el segmento de la experiencia, que incluye el servicio, no como producto, sino el servicio adicional que damos, cómo le damos el soporte al cliente, cómo nos relacionamos con ellos, las relaciones en sí con los clientes, los canales que utilizamos y el esfuerzo que le ponemos a nuestra marca y cómo nuestra marca se relaciona con nuestros clientes y empieza a generar algo que sea más importante para ellos. Después podemos hablar muchísimo más de este tema de los 10 tipos de innovación, pero ténganlo en mente, mientras más tipos de innovación traten de hacer al mismo tiempo, más probabilidades tienen de generar grandes innovaciones. Ahora queremos como darles una serie de consejos, de tips. Entonces, primer tip. El primer tip para arrancar y dar este paso en lo que las organizaciones necesitan hacer para estar en esta era
Estamos en el momento de la cuarta revolución industrial, estamos en el momento donde están cambiando las modalidades de trabajo, estamos en el momento donde hay una serie de tecnologías que nos están transformando prácticas, que nos están transformando industrias, que nos están revolucionando los mercados, las maneras de proveer negocios, servicios, etcétera. Entonces, el primer punto para poder hacer cambios y para poder reinventar una organización, transformar una organización, es saber dónde estamos parados, tener un punto de partida. Esto es sumamente importante porque si no tenemos datos, si no conocemos cómo está el estado de nuestra organización, difícilmente vamos a poder crear procesos o hacer programas o realmente hacer intervenciones que tengan el impacto que deseamos. Entonces, este es el primer punto, hacer un diagnóstico de la cultura de la organización enfocado en la innovación. Una nota, no es clima, no es una medición cualquiera, es realmente saber cómo estamos en términos de innovación. Consejo número 2, vamos a irlos enumerando para que los vayamos como asimilando. Entonces, el número 2 es que la innovación no puede estar centralizada. Hemos visto, y está pasando mucho, que la tendencia es crear un comité, un comité más, un grupo o que les tiren el ejercicio de innovar a unos cuantos y queda eso ahí, queda de una manera centralizada y esto no puede ser así. Esto tiene que, sí tiene que tener un doliente, evidentemente, pero tienen que existir dentro de la organización personas que entiendan la innovación de manera sistémica, como la disciplina que es, para que vayan siendo como los que van resonando esto a lo largo de la organización y que no es en un comité aislado que no está conectado con el resto de los procesos que hay dentro de una organización. Ese es el consejo número 2. Número 3, los datos. Realmente, como Jack les mencionaba hace un ratito, la innovación tiene que ganarse su mesada y lo que queremos decir con esta frase es que ningún proceso que se implemente hacia la creación de este algo nuevo, tiene que ser medido. Tenemos que poder medir el impacto, tenemos que pedir el retorno de la inversión, tenemos que destinarle recursos y los datos son el centro de la toma de decisiones. Así que empezar estos ejercicios con la claridad de que tenemos que medir, cómo medir y qué medir es el tercer consejo. Número 4, tener un propósito muy claro. Realmente no podemos seguir con los concursos de ideas e ideas para todos lados, ideas para arriba, ideas para abajo, no. Tenemos que tener problemas específicos de la organización y tenemos que tener un propósito. ¿En qué vamos a innovar? Nos encantaría poderles mostrar gráficamente los 10 niveles de la innovación para que ustedes vean y digan, ok, ¿cuál es el alcance real que tiene la organización en términos de empezar estos procesos? ¿Hasta dónde puedo llegar tanto en recursos como en capacidades técnicas, como en habilidades, como en lo que se tiene en la organización? Consejo número 5. Y este es sumamente importante porque estamos inmersos en unas culturas alrededor de toda Latinoamérica donde fracasar está mal visto, donde cometer un error es castigado, donde realmente el valor del aprendizaje del error no se ve. Entonces necesitamos empezar a abrazar la prueba y el error como una manera de aprender, como un mecanismo claro de aprendizaje, y esto tiene que ser claro en la organización, el poder probar, el poder prototipar, el poder experimentar. Y eso tiene que hablarse y decirse y no darse por entendido, y más si empezamos con procesos de creación de cosas nuevas, necesitamos poder tener este espacio de experimentación y de equivocarnos y de saber que errar está bien. Consejo número 6, aprender del fracaso. Viene muy conectado con el número 5. Si ya sabemos que errar está bien, también este ejercicio no puede ir ahí sí. Gastamos los recursos, esto y lo otro, pero ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendimos para empezar a construir sobre lo que vamos acumulando? Entonces, aprender del fracaso es nuestro consejo número 6. Número 7, de los niveles de innovación, que son 10, por lo menos usar o intentar aplicar 5.
Usualmente, cuando se logra esta armonía de los niveles, es cuando podamos hablar de verdaderas innovaciones disruptivas, de transformaciones en la industria, en el mercado, en procesos. Entonces, sí, este es el consejo número 7. Cuando estemos pensando esto y si queremos hacer algo en grande, por lo menos aplicar 5 de los 10 niveles de la innovación. Y el último consejo, evidentemente, es construir una cultura organizacional, tomarse el tiempo de realmente pensar cómo está la cultura en su organización, qué está pasando, qué no, y qué tanto enfoque y qué tanto margen de prueba, error, fracaso, prototipo, recursos tiene para poder decir sí, vamos a innovar para para mantener la sostenibilidad y la relevancia en los mercados. Bien, entonces, como podemos ver, la innovación es bastante compleja, pero al mismo tiempo es bastante simple. Lo que pasa es que no hay recetas mágicas. No existe un proceso de que en un fin de semana o en una semana o siguiendo un sprint o un design thinking vamos a ser altísimamente innovadores. Es una disciplina que toma tiempo y en la que tenemos que involucrar a todas las personas de la organización. Literalmente a todas de una manera u otra. Tienen que haber canales, tienen que haber procesos, tiene que haber un conocimiento específico y un enfoque hacia dónde estamos innovando y cómo esa innovación va a beneficiar de alguna manera a la organización y a las personas que cuentan o que son los seguidores, clientes, proveedores, a todas las personas alrededor del ecosistema de la organización. Bien, tenemos una pregunta de Jorge a través del WhatsApp que nos pregunta cómo empezamos a construir una cultura de innovación en la organización, en la empresa. Oriana, todo tuyo. Sí, yo sé, yo te tiro las preguntas difíciles, eso es normal. Ok, ¿cómo empezamos a construir una cultura de innovación en la organización? Pues de los consejos, para mí el primero es saber dónde estamos parados, cuál es ese punto de partida, poder realmente realizar un escáner, no es una foto, es un escáner de la organización, porque así vamos a poder optimizar los recursos. Sabemos que la innovación es un proceso que requiere recursos, requiere inversión y el poder optimizar lo que tenemos, hacer intervenciones más puntuales, más concretas, es para mí el consejo número 1. ¿Qué metodología, cuál instrumento o cuáles variables debemos analizar en el tema del diagnóstico? Entonces, vamos a ver, nuestra recomendación al respecto es que, ¿cuáles variables? Bueno, nosotros le llamamos dimensiones, son 5 dimensiones sumamente importantes para que en una organización pueda existir una cultura de innovación. Una vez que empezamos a ver estas 5 dimensiones, cada dimensión está compuesta de una serie de factores. Por ejemplo, tecnología es qué tanta tecnología digital estamos utilizando, qué tanto le estamos aprovechando, qué tan al día estamos con lo que está sucediendo en el mundo. En temas de comportamiento, cómo nos comportamos en relación con las otras personas, los comportamientos de trabajo en equipo, comportamientos de agradecimiento, de colaboración, de generación de ideas, de creatividad, etcétera. La estructura, si tenemos una estructura muy jerárquica o no, si tenemos flexibilidad en un montón de cosas, la parte de seguridad psicológica, si no le tenemos miedo a las cosas, una de las especialidades de Oriana, si en un grupo tiene miedo de decir las cosas, las ideas no fluyen. Y las relaciones sociales tienen que ver con cómo nos relacionamos tanto con las personas dentro de la organización como con la organización en sí. Nosotros utilizamos una herramienta que se llama 52 Factor Culture Index, el índice de los 52 factores o atributos de la cultura organizacional, que lo que hace es pasar cuestionarios a través de toda la empresa en momentos diferentes y nos permite tener una visión no solamente global de lo que está sucediendo en la organización, sino que a través del tiempo. Porque el problema es que muchas veces, por ejemplo, hacemos una mega encuesta de clima laboral, que no es lo mismo que cultura, la hacemos durante un par de días, entonces solo sabemos qué estaba pasando en la organización en ese momento. Y si hace 2 semanas habíamos puesto un nuevo futbolín o un nuevo televisor en la empresa, entonces todo el mundo está contento, pero no estamos realmente midiendo lo que es cultura.